La violencia obstétrica es una de las violencias de género más invisibilizadas y más normalizadas que viven las mujeres hoy por parte del sistema. Es, sin embargo, un problema que va mucho más allá de una responsabilidad médica. También involucra una visión general de nuestra sociedad y cómo entendemos y protegemos esta etapa de la reproducción humana que es tan importante. En este capítulo de Mil Voces conversaremos con la antropóloga médica Michelle Sadler, también con Verónica del Pozo, directora de Educación y Autoformación de ABOFEM, y además con Gonzalo Leiva, quien es matrón y director de OVO Chile. Con ellos intentaremos conocer cómo se da este tipo de violencia, por qué se da y de qué manera podemos revertirla. ¿Tenemos medidas de protección que amparen el proceso de gestación en todas sus etapas? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos como sociedad para enfrentar este asunto tan importante? Partamos por lo más básico. ¿Cómo definirías tú violencia obstétrica? Se está definiendo como esta apropiación de los procesos reproductivos de la mujer, específicamente durante la gestación, parto, puerperio, por el sistema de salud. Implica, primero, una medicalización excesiva de un proceso que, por definición, es normal. O sea, estamos hablando que, a diferencia de otras prestaciones médicas, no es una enfermedad. Y por otra parte, ese modelo, que en el fondo muchas autoras lo han llamado como de cadena de montaje, esta cosa como de la fábrica de salchicha en el fondo, que entra una mujer en una cadena, ¿no? Y va saliendo este producto que es la guagua. Ajá. Va asociado en muchos contextos del mundo, lamentablemente, a maltrato o abuso. Son patrones socioculturales que, bueno, el patriarcado está arraigado en todos nosotros y todas nosotras. Y nosotras también naturalizamos la violencia que se nos ejerce, naturalizamos la forma en que somos tratadas, nos sentimos también culpables a veces por haber quedado embarazadas sin haberlo planificado, qué sé yo, como hay muchas cuestiones que son finalmente parte como del sistema patriarcal y que se traducen en que las mujeres no están empoderadas ni informadas sobre sus derechos y por lo tanto menos para exigirlos, digamos. Y que además se cruza ahí con otros factores que no solamente el género, sino también el nivel socioeconómico y educativo de las mujeres. La edad también, ¿no? Claramente, evidentemente, la información es de peor calidad porque hay una premisa de que no entienden lo que les están diciendo. Probablemente el más recordado acá en nuestro país, el caso de Lorenza Cayuán, que es esta comunera mapuche que tuvo su parto engrillada, con anestesia en una cesárea, con el grillete a la canilla quirúrgica, con un tipo de gendarmería viendo el procedimiento. Ese caso nosotros sentimos que igual fue como una punta de lanza en términos de reconocimiento del Estado. ¿Ya? Porque el Estado acá en Chile, además de estos proyectos de ley, aún no reconoce el problema. Y todavía son proyectos de ley. Y todavía son proyectos de ley. Ni siquiera son ley. No. Y hay otros casos que también están documentados. Hay una tesis, de hecho, sobre esto que es de las mujeres con discapacidad intelectual que son esterilizadas forzadamente por el personal de salud. En el fondo les explican, digamos, lo que les van a hacer, pero son personas que tienen discapacidad intelectual, Claro, entonces que en el no son fondo capaces no están de entender. entendiendo, ¿no?, lo que les están haciendo. Entonces ahí se vulnera claramente el consentimiento libre e informado, que es un derecho que tenemos las mujeres, porque yo te informo a ti, pero tú no entiendes lo que yo te digo. Y el médico debería asegurarse de que el paciente está entendiendo perfectamente las implicancias de lo que se le va a realizar. ¿Cuáles son los maltratos más comunes que reciben las mujeres en estas ocasiones? Se han reportado y ya llevamos casi 10 años, ya van a ir de revisiones sistemáticas de investigaciones de todo el mundo que muestran distintas dimensiones de abuso. Abuso verbal, abuso físico, ¿no es cierto?, empujones, manotazos, golpes. En algunos contextos hay violencia física bien grave, bien brutal. En algunos contextos se da incluso abuso sexual durante la atención. Y todo un set de problemas que tienen que ver con falta de confidencialidad, de entrega de información, problemas de infraestructura, hay veces que hay problemas en los pagos o que se les pide, ¿no es cierto?, pagos a las mujeres para ciertas prestaciones o se les exige o qué sé yo. Y todo esto es maltrato y este sistema de salud en el marco además de estructuras sociales que son de inequidades de género muy brutales. Entonces, por eso que es muy interesante llamarlo violencia obstétrica, porque nace en la legislación venezolana el año 2007 como uno de los tipos de violencia hacia la mujer.
así como la violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia obstétrica. Mira. Porque tiene características de género que son distintas a otras violencias. De parto está todo tu cuerpo sexual, tu cuerpo y tu ser de género en el fondo, en esa escena que hace que se reproduzcan violencias de género presentes en la sociedad en esa escena. La mujer va al mismo lugar donde van los enfermos, ¿ya? Y es bien simbólico que se les prende su ropa, que se les suba una silla de ruedas, ¿verdad? Que se le conecte apenas ingrese un suero, porque al final tú la estás infantilizando, estás haciendo que pierda su personalidad, su identidad, y eso te facilita a ti como sistema que después las tratas a todas por igual, pues, y empiezas a hacer como atención de parto en serie. El uso de la famosa oxitocina, que es esta hormona sintética que hace que den contracciones, la rotura artificial de membranas, la episiotomía, la posición del parto, que a la mujer no se le permita elegir la posición del parto, es tan absurdo como que nos obligaran todos los días a tener relaciones sexuales en la misma posición. Siento que tenemos una deuda ahí de entender bien cuáles son nuestros derechos y hacerlos valer, porque nos sentimos como en ese momento, estoy segura que muchas mujeres sienten lo mismo que yo sentí, nos sentíamos como niñas, como desvalidas, y no tuviésemos voz y voto dentro de lo que había que hacer en ese momento. Y creo que es súper importante educar al respecto, y ojalá que en los colegios, cuando se hiciera educación sexual, también se pasaran este tipo de derechos, porque así vamos a estar más preparadas y vamos a exigir que todo funcione más como nosotras queremos. Yo me acuerdo en una discusión en algún lugar con algún médico, me decía, esto es tan ridículo como que quisiéramos llamar violencia y demandar a un dentista por una extracción dental que le causó dolor. Está comparando el parto con una extracción dental. Entonces es súper interesante, ¿no? Porque en el fondo está pensando en este cuerpo máquina, en una pieza que se saca, en un bebé que se saca de un útero. Esta imaginería de la mujer como vasija. Claro. ¿No? La mujer es un contenedor, es el cuerpo máquina, y lo que nosotros hacemos es sacar un producto saludable, bebé. El bebé además es el protagonista, absoluto. No la mujer. Pensemos en todas las discusiones de aborto y el mismo, ¿no es cierto? Claro. Entonces lo que le pasa a la mujer no es lo más relevante y no ha sido un tema de discusión que es el que hemos estado queriendo levantar en la última década. Recordemos aquí que estamos hablando de derechos humanos, por lo tanto, el primer obligado es el Estado. Perfecto. Y el Estado tiene el deber de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, en este caso la violencia obstétrica. Para prevenirla, el Estado tiene la obligación de hacer campañas, de educar de todas las formas posibles, la educación formal, de integrar la educación sexual en las escuelas, eso está en los tratados internacionales. ¿Has visto más discriminación hacia la mujer migrante? Sí, yo creo que lo pasan harto más las mujeres migrantes. Las mujeres inmigrantes están reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, así como las mujeres adolescentes, las mujeres portadoras de VIH, las mujeres pobres, como los grupos más susceptibles de haber vulnerado sus derechos. Y nos han empezado a llegar más reclamos al observatorio, tenemos estos casos que han aparecido en prensa, así que aparentemente está ocurriendo lo que se pronosticó, lo que se temía. Y hay que estar recordándole a los equipos de salud y a las mujeres inmigrantes que tienen los mismos derechos que todas las mujeres. ¿Estén de forma legal en Chile o no? Exacto, estén de forma legal o ilegal, a ninguna mujer se le puede negar la atención si llega en trabajo de parto, y eso los equipos de salud lo tenemos clarísimo. Perfecto. Lo que siento en este momento es que durante mucho tiempo nos han estado vendiendo un comercial. Esta es la mujer que va a llegar, que no va a sentir ningún dolor, cuando en realidad ese dolor es natural, es propio, se pasa pronto si no tuvieron que abrirte por alguna razón médica. Entonces seguimos siendo el país que tiene más cesáreas. Creo que este tema debería conversarse mucho más y debería conversarse desde la realidad. Debería ser un lugar donde las mujeres nos sintiéramos incluso queridas. ¿Cachai lo que estoy diciendo? Parece muy absurdo, pero incluso como desde ese punto de vista, que fuera un momento en que tú te sintieras tan plena que pudieses hacer lo que quieras, incluso sin control. Esto es un evento sexual, reproductivo, o sea, acá de alguna nos embarazamos, no, tuvimos relaciones sexuales, estamos gestando un hijo, o sea, tenemos que ponerle nombre. Si tuviéramos educación sexual decente, si habláramos de estos temas, esto deberíamos hablarlo desde el colegio, o sea, yo creo que todo esto también es parte de la carencia que tenemos de hablar de educación sexual, de hablar de sexualidad, de hablar del placer. No tenemos tampoco como
esta imagen bonita de un parto acompañado, de un parto sentido, de un parto como sí tenían las generaciones antiguas. Si nuestros abuelos y bisabuelos nacían en la casa con la partera o la matrona, pero en la casa. Estaban ahí todos apañando, las mujeres de la familia con los paños calientes. Entonces, cambiar esa imagen por este parto hospitalario a toda velocidad, en que todo explota, en que todo pasa en minutos, en segundos, es bien dramático. Entonces, esta imagen como de la emergencia médica, del dolor, sobre todo del dolor, pero yo creo que mucho de ese dolor, que por ahí veníamos en la conversa, es un dolor, es un sufrimiento emocional, más integral, más que el dolor físico. Exacto. El dolor físico acompañado es llevable, es posible, es una posibilidad. Pero no ese dolor sola en esta camilla, con oxitocina artificial, con todo esto que está sucediendo. La forma en que avanzamos con estos proyectos de ley también tiene que ser cuidadosa, en el sentido de que es muy fácil caer en la punitivización de todas las conductas. Perfecto. Y los proyectos de ley en estas materias tienden a punitivizar todo. Eso significa que todo lo queremos sancionar con derecho penal, con cárcel o multa. Y a veces esa no es la manera de regular este tipo de situaciones. Como que, por ejemplo, Y hay otras formas. Por ejemplo, contar con formas o métodos de fiscalización efectivos en los hospitales para que las mujeres no sean sometidas a este tipo de tratamiento. Encuestas que se le pueden realizar a las mujeres después de la atención, por ejemplo, y que sean súper claras para que las mujeres puedan denunciar y darse cuenta de que fueron víctimas de violencia obstétrica, porque muchas veces no nos damos cuenta. Ahora, eso es distinguiendo evidentemente el nivel de violencia que se ejerce, porque si estamos hablando de maltratos quizás verbales, se justifica, digamos, algunas formas de intervención que son menos invasivas o gravosas. ¿Le podríamos explicar a las mujeres cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos? Absolutamente. Bueno, el derecho sexual y reproductivo número uno de todas las mujeres y de todos los hombres es decidir cómo, cuándo, con quién quiero tener relaciones sexuales, y la capacidad de decidir cuántos hijos cada cuánto tiempo quiero tener. Y una vez que ya hay una gestación, de que ocurrió la concepción, ¿verdad? Ahí el primer derecho es a atención prenatal, ya un derecho que el Estado de Chile garantiza a mujeres locales o inmigrantes. Y el día del parto, lo más importante, tienen derecho a estar acompañadas, que es probablemente una de las cosas que más lamentan las mujeres después del parto, cuando no lo reclamaron esto. Los hospitales tienen que hacer esfuerzos para que las mujeres estén acompañadas durante el trabajo de parto. Y tiene derecho a ser informada de cada uno de los procesos que se le hagan. Todo el personal que está atendiéndote tiene la obligación de estar identificada y de presentarse con su nombre, de no infantilizarte, de tratarte por tu nombre, de no decirte la mamita o la señora en la cama 3 o la gordita. Tienen derecho las mujeres a presentar planes de parto, y creo que esto es bien importante. Y el plan de parto es un documento en el que la mujer expresa sus deseos, expectativas y preferencias. Cada vez más hay más profesionales, equipos, hospitales, clínicas que están dando estos servicios de mejor manera, en el fondo. Y el llamado que nosotros hacemos cuando nos dicen, no, qué violento, que digan que ejercemos violencia, es reflexionemos en conjunto cómo llegamos todos a esto, porque todos lo hemos permitido en el fondo, todos hemos permitido que esto suceda, que se reproduzca. Y yo te aseguro, esa matrona que le dijo esa mala palabra debe ser una excelente persona, ¿cachai? Pero ¿qué pasa que ella entra a ese hospital y es capaz de ejercer ese tipo de abuso contra otra mujer que está en su parto? ¿Qué pasó en su socialización, en la educación médica que recibió? ¿Qué tipo de medicina, esto que hablamos de este marco? ¿Qué ideas de género también? ¿Cómo ella ve la sexualidad? ¿Cómo ella se relaciona con la sexualidad que es capaz o que está pasando? Entonces, nos abre muchas preguntas que a veces son incómodas, sí, pero que tenemos que hacernos de todas maneras. Tiene que ver con cómo las leyes también se pueden construir no de manera punitiva, sino de una manera propositiva. Y eso que tenga que ver con campañas, obviamente, que tenga que ver con recursos. Sería interesante tener esta conversación, yo creo, desde ahí, desde de repente los profesionales de la salud, para que juntos podamos construir cómo queremos que sean los partos, cómo queremos que sean los nacimientos, ¿no es cierto?, el puerperio, que es la etapa que viene después de nuestro futuro, de los niños que nacen en nuestro país, en Chile.